Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um dia. Hoje a gente vai ter a palestra do Luiz, né? Ele é um grande amigo meu, então é um prazer ter ele aqui para poder ministrar essa palestra para a gente. A palestra, ela vai ser em espanhol, tá? Vou falar um pouquinho sobre ele. O Luiz, ele é orientado pela professora Roseli, aqui do programa do Secomp, e ele fez uma estadia na UERJ durante uns 3 meses no final de 2019. Então, foi aí que a gente se conheceu. Ele possui graduação em qualidade de software em uma universidade na França, tá, gente? Eu não sei falar. Depois ele fala o nome aí. Ele é engenheiro em tecnologia da informação pela Universidade Tecnológica de La Selva, em Chiapas, no México. Ele é mestre em ciências da computação pelo Centro de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico em Cuernavaca, México. E ele tem realizado estadias não só aqui no Brasil, mas na França, no México, pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia e outras entidades acadêmicas. Este ano, ele foi aceito como membro da Associação Mexicana de Processamento da Linguagem Natural e da Associação Latino-Americana de Tecnologias da Linguagem Humana. Alguns temas de pesquisa de seu interesse são machine learning, processamento de linguagem natural, estudos de modelos de linguagem, criatividade computacional, entre outros. Ele também é autor de dezenas de artigos científicos publicados tanto em revistas quanto em congressos internacionais. Exemplos de onde ele já publicou: Alemanha, Portugal, Espanha, Suíça, Eslováquia, Colômbia, México. E atualmente ele está cursando o 3º ano do doutorado em informática na Universidade de Avignon, na França. Então, muito obrigada, Luiz, por ter aceitado estar aqui com a gente hoje. No final, você vai ter 45 minutos, né, para poder ministrar essa palestra. E a gente vai dar 15 minutos para as perguntas, tá bom? E aí as perguntas vão ser feitas em português. Se você não entender alguma coisa, eu tento traduzir para você, tá bom? Então, obrigada. Pode começar. Um beijo. Tá bom, obrigado. Então, como o Michel falou, a apresentação vai ser feita no espanhol, tá? Então, só vou falar esta parte no portunhol. Então, como o Michel falou, meu nome é Luiz, eu sou mexicano, estou fazendo o terceiro ano do doutorado na França. Eu tive na oportunidade de fazer uma estadia aí no Brasil, na Universidade do Rio, durante 3 meses. Então, aí eu tive a oportunidade de trabalhar com Roseli, minha orientadora, sobre uma linha da pesquisa que se chama criatividade computacional. Então, até aí meu português. Agora vou começar a falar no espanhol. Vou tentar falar o mais lento possível, tá? Vou fazer uma apresentação rápida para assim vocês compreender a maior parte da apresentação. Então, yo estoy haciendo un doctorado aquí en Francia en el área de investigación que se llama creatividad computacional para la generación de artefactos artísticos, para la creación de arte a través de modelos computacionales. Entonces, para entender primeramente lo que es creatividad computacional, tendríamos que entender un concepto que fue acuñado un poco antes, que se llama proceso cognitivo. Este proceso cognitivo fue detallado por un autor de apellido Boden en los años 60, donde él describe el proceso por el cual el hombre ha generado toda la masa, todo el conocimiento que se tiene hoy día. Entonces, el hombre, a través de habilidades exploratorias como la observación, combinado con otras habilidades como la manipulación de elementos, la manipulación de
de objetos, logra descubrir y logra plantear nuevos objetos. Por ejemplo, tipo así, voy a poner un ejemplo fácil. Un cocinero tiene un conjunto de condimentos, de ingredientes, de productos. El cocinero va a sentir, va a oler, va a observar, va a sentir, va a tocar todos estos ingredientes y va a encontrar, hasta esta parte es lo que nosotros conocemos como creatividad exploratoria, el proceso de descubrir nuevos elementos, materias primas. Y una vez que nosotros terminamos de descubrir y de conocer esta materia prima, vamos a proceder a mezclar y a experimentar con estas materias, entrando entonces en lo que conocemos como creatividad transformacional. Vamos a mezclar esta materia prima a manera de transformarla en un nuevo elemento, ¿sí? Generando, en el caso de los cocineros todavía, platillos, comida, ¿sí? Ingredientes, recetas, no lo sé. Cosas que son resultado de estos dos procesos, el proceso exploratorio y el proceso transformacional. Para llevar a cabo estos procesos necesitamos habilidades que solamente el humano tiene, ¿no? Como la capacidad de observar, de percibir, la capacidad de descubrir, de analizar, ¿sí? Entonces, todo este conjunto de habilidades y de procesos que convergen es lo que Boden denomina como proceso cognitivo, ¿sí? Entonces, esto aplica para muchos otros escenarios, para muchos otros ejemplos. Sin embargo, también se desarrolla este proceso cognitivo para la generación de objetos artísticos. Por ejemplo, la pintura, escultura, la música, la creación de literatura, como cuentos, poesía, novelas, todo eso, son artefactos o son objetos artísticos que el hombre ha creado gracias a este proceso cognitivo que describí anteriormente. Entonces, es allí donde entra la parte de la creatividad computacional. La creatividad computacional intenta de reproducir este proceso cognitivo a través de modelos computacionales, algoritmos matemáticos, para generar estos artefactos o estos objetos artísticos realizados por una máquina, realizados por una computadora. Somos conscientes de que al día de hoy, este tipo de artefactos artísticos como novelas, cuadros, pinturas, son cosas que son realizadas por humanos, porque se requiere de cierta sensibilidad, se requieren de emociones, se requiere de una sensibilidad por parte del humano con el medio ambiente, ¿sí? Con el contexto externo. Sin embargo, bueno, es ahí el reto, ¿no? Cómo lograr simular este proceso sensible, este proceso cognitivo que el humano tiene intrínsecamente y que sea desarrollado a través de una computadora. Bueno, ese es el objetivo primario de la creatividad computacional. Muchos dicen ¿de qué sirve? Muchos se preguntan, ¿de qué sirve que la creatividad, de qué sirve que nosotros tengamos un programa o un robot o una máquina que pueda hacer música o que pueda hacer pintura, o sea, que pueda pintar cuadros? ¿Cuál es la necesidad en la sociedad que da pauta a estos trabajos? Y bueno, realmente la creatividad computacional no pretende satisfacer una necesidad puntual en la sociedad, tal cual, por ejemplo, antes de que el concepto de música o de arte existiera, estoy hablando desde la prehistoria, no se tenía, el hombre en la prehistoria no tenía necesidad del arte
para poder vivir. El hombre en la prehistoria tenía necesidad de cazar para comer. Y sin embargo, ante la falta de esta necesidad de arte, el arte nació. El arte tuvo un lugar en la humanidad y hoy día sabemos que es muy importante tener este tipo de cuadros, ¿no? Esta área, ¿no? Artística que despierta en el hombre otras capacidades y otras aptitudes. Entonces, el objetivo de la creatividad computacional no es más que proponer una nueva visión, una nueva alternativa, o como el título de esta conferencia lo dice, un nuevo paradigma para la generación de artefactos literarios a través de modelos computacionales. Ese es el objetivo primario de la creatividad computacional, siendo esta una subárea, ¿no? Una sublínea de investigación de la inteligencia artificial. Entonces, por ahí vamos a hablar ahora de lo que es procesamiento del lenguaje natural, qué es el procesamiento del lenguaje natural y cómo se combina con la parte de la creatividad computacional. Entonces, de ya el lenguaje natural es tal cual el mecanismo que nosotros empleamos para expresarnos con otras personas. Cuando nosotros hablamos con amigos, con familia, ¿sí? Con compañeros de trabajo, empleamos una serie de símbolos y reglas gramaticales que nos permiten externar ideas, emociones, ¿no? Entonces, toda esta masa de información es parte de la lengua y es lo que se conoce como lenguaje natural. Ahora, el proceso de recibir todos estos símbolos y de recibir este lenguaje natural, de procesarlo, de entenderlo, y luego generar una respuesta, lo que llamamos procesamiento del lenguaje natural, ¿sí? Una capacidad cognitiva que nosotros tenemos todos como seres humanos. La intención en computación es igual simular este procesamiento a través de una máquina, ¿sí? Que el computador sea capaz de recibir el lenguaje tal cual nosotros lo utilizamos en el día a día y que sea capaz, la computadora, de generar una respuesta deseada, ¿sí? Hasta hace algunos años ya se tenían las primeras interacciones, los primeros modelos computacionales que eran capaces de procesar el lenguaje humano, pero tenía que ser un lenguaje estructurado, ¿sí? A manera de generar luego gráficas, generar informes. Son modelos que fueron desarrollados para la toma de decisiones en empresas con mucha información. Entonces, estamos de acuerdo que cuando nosotros nos comunicamos con nuestro amigo, con nuestra familia, todo así, no hablamos de una forma tan estructurada. Nosotros cuando hablamos vamos generando las frases conforme se nos van ocurriendo las ideas, ¿no? Entonces es un lenguaje sin estructura, es un lenguaje improvisado, pero que respeta ciertas reglas gramaticales y la simbología de acuerdo a cada lenguaje, dígase el español, el francés, el portugués, bueno, el inglés. Entonces, bueno, la intención es generar, proponer un modelo computacional que sea capaz de procesar y de entender el lenguaje humano tal cual nosotros lo usamos en el día a día, ¿no? Y que se pueda generar una respuesta. Un ejemplo de estos modelos son los chatbots que comúnmente encontramos en Amazon, por ejemplo. Hasta hace algunos años, para nosotros sería como un sueño pensar que el servicio a clientes de Amazon iba a ser automatizado completamente. Es decir, si ustedes se conectan a la plataforma de Amazon por alguna duda, una pregunta, alguna queja, no es una persona la que les va a responder, es una máquina, es un robot, ¿sí? Entonces,
Pensar esto hace algunos años hubiera sido loco, ¿no? Hubiera sido un sueño, y hoy día es una situación completamente normal. Y es un robot que hace su trabajo muy bien y que lo hace mejor que muchos asistentes humanos, porque hay otros agentes que interactúan. Por ejemplo, el humano cuando ya está cansado, cuando tiene cierto grado de fatiga, su eficiencia disminuye. Y ese es un factor que en el robot no ocurre. Hay ciertas ventajas. Evidentemente que hay muchas otras desventajas, ¿no? A nivel de eficacia, por ejemplo. Qué tan preciso es el modelo computacional que controla la calidad de interacción de este robot, por ejemplo. Pero bueno, es un proceso que está en continua mejora, ¿verdad? Bueno, tenemos que, sí, se requieren grandes cantidades de información para entender, para poder entrenar estos modelos computacionales. Y ese es otro de los grandes retos en procesamiento del lenguaje natural, ¿sí? Imagínense ustedes, desde que tienen razonamiento, capacidad de razonamiento, hasta hoy día, ustedes están sometidos a un constante aprendizaje, ¿sí? Entonces, están día a día, están aprendiendo, están recibiendo información desde el exterior, y todo eso los lleva a que actualmente se puedan comunicar con cierta eficiencia. Entonces, imagínense la cantidad de información, la cantidad de datos que ustedes han procesado a lo largo de su vida para llegar a tener la base de conocimiento que ustedes tienen hoy por hoy. Imagínense eso para un robot. Entonces, hay que traducir un poco el tamaño o la dimensión de la base de datos que un modelo computacional de este tipo necesita para poder aprender todo lo que se requiere. Estamos hablando aprender patrones de lenguaje, aprender estilos de redacción, aprender vocabulario también. Son muchas variables las que se consideran, ¿no? Y bueno, tenemos, como lo mencionaba anteriormente, el ejemplo de los chatbots, que es un claro ejemplo en procesamiento de lenguaje natural. Es una tarea que se aborda frecuentemente en esta línea de investigación. Tenemos modelos computacionales que hacen análisis de la voz, ¿sí? Y a partir de ese análisis de la voz se puede detectar estados emocionales, personalidad, tendencias de la persona. Por ejemplo, se puede a partir del tono de la voz, ¿sí? De la tonalidad de la voz, se puede saber si una persona tiene tendencia psicópata o suicida, cosas así, ¿no? O análisis de personalidad. Entonces, también se puede hacer. Hay modelos para la recuperación de información o análisis de información, también para generar resúmenes automáticos o traductores automáticos. Háblese de traductor de Google Traductor, por ejemplo, o uno de los trabajos más conocidos que se han generado en este campo de investigación son los asistentes automáticos, por ejemplo, Siri o Cortana, o no me acuerdo cómo, no recuerdo cómo se llama el otro de Google, pero bueno, son asistentes, son programas informáticos, son programas con modelos computacionales que escuchan, que reciben lo que uno habla, entiende, procesa toda la información, procesa la frase o la pregunta o lo que uno esté hablando y genera una respuesta, ¿no? Entonces, es una tarea bastante fuerte que ha sido mejorada y detallada con el paso del tiempo. Bueno, y dentro de lo que es procesamiento del lenguaje natural, no únicamente es la parte de procesamiento de información y análisis de información, sino como lo comentaba, es generación de una respuesta. Y cuando digo generación de una respuesta, puede ser también la generación de texto. Entonces, hace algunos años, esta sublínea de investigación, la generación automática de texto, ha ganado mucho espacio, ha ganado mucha relevancia en el ámbito científico, y hoy día tenemos
Yo solo puse 2 ejemplos acá, pero tenemos muchos trabajos que se han desarrollado en esta área para la generación automática de texto. Por ejemplo, ahí coloqué uno en donde se propone un modelo que es capaz de generar texto a través de métodos estocásticos, genera un texto de una dimensión limitada, pero que respeta cierto contexto. Por ejemplo, a este modelo yo le puedo dar la palabra política y el modelo será capaz de generarme quizá un párrafo hablando justamente de política, ¿no? O bueno, el contexto que yo le quiera dar. El segundo, por ejemplo, es un modelo capaz de generar comentarios para el lenguaje Java. El modelo va a analizar los bloques de código en Java, las clases, los métodos, las funciones, y va a incrustar comentarios describiendo qué hace cada fragmento de código, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de generación textual desde un punto de vista general, ¿sí? O sea, es texto formal el que se está generando. Uno es texto basado en contexto, el otro es texto descriptivo, ¿sí? Hay muchos otros modelos que generan resúmenes, por ejemplo, ¿no? Pero queda en la generación de un texto formal, generación de un texto genérico, ¿sí? Entonces, hay una parte, tenemos una parte, nosotros estamos trabajando en una parte donde la generación de texto y la creatividad computacional convergen, ¿sí? Se unen. Y es allí donde entramos en la generación de texto literario. Y es allí donde yo estoy trabajando junto con mi director de tesis, profesor Juan Manuel Torres Moreno, y con la profesora Rosely, ¿no? Profesora de ahí de la Universidad de Río. Entonces, nosotros estamos trabajando en esta especialidad para proponer modelos computacionales capaces de generar texto literario, ¿ok? Es una tarea bastante complicada e incluso el resultado es a veces subjetivo, porque la literatura como tal, la literatura no tiene una definición universal. Podemos preguntar a muchos autores o a muchos literatos su definición de literatura y seguramente van a cambiar, no va a ser la misma para todos. Y sin embargo, todas van a ser correctas, ¿sí? Porque la literatura es así, es ambigua, es subjetiva, depende del estado emocional de cada persona, ¿sí? Y de cada persona, la educación de cada persona. Por ello nosotros nos hemos fijado tres características, ¿sí? Principales en la generación de literatura. La primera es que para que un texto sea percibido como literario, debe tener un vocabulario especial, un vocabulario que se aleje, que no sea el mismo que el vocabulario que nosotros utilizamos en el día a día. Estarán de acuerdo conmigo que cuando nosotros leemos una novela o un cuento, el vocabulario, las palabras que se utilizan allí, tienen cierto estilo, ¿sí? Cierta belleza, me atrevería a decir. El vocabulario de la literatura es más elegante y es más bello y es más especial y es más rebuscado que el vocabulario que utilizamos cuando nos comunicamos cotidianamente. Es una cosa, es el vocabulario, ¿no? El vocabulario de la literatura es especial, pero también las figuras literarias. Por ejemplo, un ejemplo de figura literaria es la rima, o la anáfora, o la paráfrasis, ¿no? La rima es la más conocida. Entonces, encontrar una rima dentro de un texto hace que ese texto sea
si sea, no quiero decir elegante, pero que sea percibido de una mejor manera, ¿no? Es más bello un texto con una rima, lo hace más elegante al momento de pronunciarse, al momento de leerlo, al momento de hablarlo, ¿sí? Entonces, un texto, para que pueda ser considerado como literario, también debe contar con esta característica, ¿no? Debe tener figuras literarias. Y además, debe también de transmitir una emoción, ¿sí? Puede ser que este no transmita nada, pero si el texto que estamos leyendo nos transmite, no sé, alegría o amor o tristeza o cualquier sentimiento, pero que nos transmita algo, un sentimiento, una emoción, entonces allí ya decimos, ok, que este texto que estoy leyendo es bonito, ¿no? O sea, tiene muchos elementos bellos que me hacen sentir algo. Entonces, es otra característica que también nosotros nos fijamos para generar textos literarios. No importa qué emoción, no importa qué sentimiento el texto te genere, lo importante es que te genere algo, ¿sí? Estamos de acuerdo que esto no sucede cuando leemos un artículo o una nota periodística, ¿no? En una noticia, o sea, no tenemos esa misma percepción emocional que cuando leemos literatura. Entonces, para generar para generar texto literario con estas tres características, seguimos algunos mecanismos, hicimos varias pruebas. La primera de ellas, y donde no profundizamos mucho, fue utilizando un método básico, método estocástico, pero básico. Únicamente analizamos la frecuencia, perdón. Analizamos la frecuencia de algunas palabras, de secuencias de palabras, háblese de bigramas o trigramas, para hacer un estudio, un análisis del lenguaje, ¿sí? Esto nos iba a ayudar a nosotros a generar frases coherentes. Por ejemplo, si tenemos un artículo femenino, por ejemplo, la palabra que le sigue puede ser un verbo, puede ser un sustantivo, tendría que ser en femenino y en singular. Por ejemplo, si tengo se espera que la siguiente palabra sea, no sé, casa, ¿sí? Para que dijera la casa. Pero si digo no sé, la casas, por ejemplo, casas en plural, se pierde la coherencia, ¿no? Entonces, este mecanismo, esta idea de analizar la frecuencia en las secuencias de las palabras, en una cantidad inmensa de textos que tenemos nosotros y que hemos publicado, nos iba a ayudar a generar frases coherentes, gramaticalmente coherentes. Hasta acá estamos hablando de frases gramaticalmente coherentes, ¿sí? Entonces, que respeten las estructuras del idioma, la gramática del idioma. Esto fue un primer intento que hicimos. Compusimos un corpus, como comentaba, lo publicamos. Tenemos una base de datos, un corpus con varios millones, varias centenas de millones de frases. Sí, es una masa de información de aprendizaje bastante importante. Y bueno, con eso entrenamos nuestro primer intento para el análisis del lenguaje. Luego intentamos con un método más práctico, más sencillo, ¿no? Llamado texto canned text. No sé en portugués cómo sea, pero es texto en lata. No sabría decirle el nombre en portugués, pero consiste en tener estructuras gramaticales vacías, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tomar una frase en cualquier idioma, y vamos a reemplazar cada palabra de esa frase por la información gramatical que tenemos de esa palabra.
Aquí, por ejemplo, en esta tabla tenemos la frase, los niños están jugando en el jardín. No sé, creo que da para entender, ¿no? Vamos a hablar las primeras dos palabras. La primera palabra es un artículo. Entonces, vamos a reemplazar la primera palabra por la clase gramatical a la cual pertenece, que es un artículo. Evidentemente que nosotros utilizamos más información que esta. Esto es solo para el ejemplo. Pero en el modelo que estamos proponiendo, necesitamos más información que solo esto. Necesitamos saber si es en plural, si es singular, si es masculino, si es femenino. Si, por ejemplo, en este caso, esta palabra están, que es un verbo, en este caso es un verbo auxiliar, pero si fuese un verbo principal, necesitaríamos saber si está conjugado, en qué tiempo está conjugado, y bueno, y toda la información gramatical que podamos obtener de una palabra, toda la capturamos y esta información va a reemplazar a la palabra analizada, ¿sí? Entonces, al final, lo que vamos a tener es una estructura con pura información gramatical, ¿sale? De cada palabra, pura información gramatical. Y esta estructura gramatical, que como le hemos llamado, puede ser luego manipulada. Podemos luego cambiar cada estructura de estas por nuevas palabras, ¿sí? En lugar de poner, por ejemplo, aquí tenemos niños, que es un sustantivo masculino, plural, luego lo podemos cambiar por otra palabra y en lugar de tener niños, poner, no sé, caballos, ¿no? Respeta la misma estructura gramatical, es masculino, plural, pero la semántica o el significado es otro. Entonces ahí estamos hablando de que generaríamos una frase que diría, los caballos están jugando en el jardín. Luego podemos cambiar la palabra jugando por otra palabra que respete la misma gramática, que tenga la misma gramática, pero con un significado diferente. Y en lugar de jugando, no sé, vamos a poner la palabra, no sé, luchando, ¿no? O comiendo, vamos a decir, comiendo. Entonces, estamos generando otra frase que diría, los caballos están comiendo en el jardín. Entonces, las combinaciones que nosotros podemos hacer a partir de estas estructuras gramaticales es variada, ¿no? Es amplia y nos da cierto margen de experimentación y por eso se nos hizo bastante interesante profundizar más con este mecanismo, ¿sí? Con este mecanismo de Canetext. Entonces, bueno, esta es la parte para, como comenté en un principio, para mantener frases coherentes gramaticalmente, ¿vale? Después de eso viene la parte de la semántica. Una frase no debe ser solamente correcta a nivel gramatical, sino a nivel semántico. No puedo considerar una frase coherente si esta dice, los caballos, retomando los caballos, no sé, pintan mi casa, los caballos pintan mi casa, como que no es tan correcto semánticamente, los caballos no pintan, ¿verdad? O sea, habría que conocer el contexto, pero la intención es de que mantengamos en las frases palabras que obedezcan a una misma semántica, ¿sí? ¿Cómo hicimos esto? ¿Cómo atacamos este reto? A través de modelos neuronales que se llaman Word2Vec. Word2Vec es un método, es un mecanismo que consiste en vectorizar cada palabra dentro de un vocabulario dado, ¿sí? O sea, tenemos una palabra cualquiera que ustedes quieran, y para esta palabra vamos a calcular, o vamos a representar esta palabra con un vector
de valores numéricos. Ahora, ¿qué valores nosotros vamos a asignar para representar esta palabra? Hay una cantidad de parámetros que se consideran, ¿no? Que hay que estudiar, que hay que analizar, y que se someten a un procesamiento, ¿no? Procesamiento de la computadora. Parecido, para entrenar un modelo Word2Vec o para que un modelo Word2Vec tenga un buen comportamiento, se considere como bien entrenado, la cantidad de información que hay que darle para que éste aprenda debe ser importante. Entonces, nosotros reutilizamos el corpus que les comento que construimos. Un corpus con alrededor de 5,000 obras literarias, pero que tiene una cantidad de frases bastante importante. Todas las obras literarias, y con estas nosotros entrenamos nuestro modelo Word2Vec. ¿Y cuál es el resultado? Perdón. El resultado es que nosotros le damos a nuestro modelo Word2Vec una palabra, por ejemplo, mujer, y nuestro modelo nos devuelve palabras como dama, niña, esposa, no sé, chica, ¿no? O sea, palabras que corresponden o que obedecen a la misma semántica de la palabra de entrada, ¿no? Que es mujer. Si le doy, por ejemplo, fútbol como entrada a mi modelo, el modelo me va a regresar basquetbol, tenis, voleibol, ¿sí? Boxeo, otros deportes. Hemos probado nuestro modelo, los resultados fueron bastante consistentes, aceptables, y este modelo nosotros lo utilizamos para reemplazar las estructuras gramaticales generadas aquí, generadas por nuestro modelo basado en Canetext. Reemplazamos estas estructuras gramaticales por el vocabulario que nuestro modelo Word2Vec nos devolvía, ¿no? ¿Para qué palabra nosotros le damos a Word2Vec? Es el usuario, ¿no? El usuario, por ejemplo, va a decir, quiero que me generes una frase de amor, una frase que hable de amor. Entonces, yo le voy a dar la palabra, le voy a dar la palabra amor a mi modelo Word2Vec. Word2Vec me devuelve otras palabras relacionadas con amor, ¿no? Por ejemplo, noviazgo, enamorado, enamorada, pareja, palabras así. Y yo voy a utilizar este vocabulario que obtuve de Word2Vec y lo voy a incrustar, ¿sí? Lo voy a incluir en mi estructura gramatical, generando una frase coherente gramaticalmente y que va a contener un vocabulario que obedece o que corresponde a la semántica de amor. Entonces, bueno, este fue dentro de la fase generativa, este es el último paso. Luego tenemos también la carga emocional. Como les decía en un principio, una cosa es el vocabulario utilizado. O sea, para que un texto literario sea considerado como literario, ocupamos vocabulario ad hoc, el uso de figuras literarias con una coherencia aceptable, pero también una percepción emocional importante. Entonces, nosotros lo que hicimos en esta parte de la carga emocional es generar o proponer un modelo de clasificación. Entonces, es un modelo clasificador basado en Fuzzy Logic, lógica difusa, y estamos nosotros entrenando este modelo con 5 clases, con 5 emociones. Aquí me faltó una, pero bueno, está solo como ejemplo. Nuestro modelo clasificador está entrenado con la clase amor, tristeza, odio y alegría. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros generamos una frase, ¿sí? Y luego le damos esta frase a nuestro modelo clasificador y este modelo nos va a decir a qué emoción o qué emoción está percibiendo. Parece un poco extraño decir el modelo computacional percibe una emoción, pero bueno, estamos hablando en términos computacionales.
nuestro modelo clasificador nos va a decir a qué clase corresponde, a qué clase pertenece la frase generada. Si la frase pertenece a la clase amor, tristeza, odio, alegría. Aquí todo aún es una prueba, son estudios preliminares todavía, ¿sí? Pero el modelo está construido, aún nos hacen falta experimentar un poco más, pero es un primer acercamiento que tenemos para atacar esta parte de la percepción emocional, ¿sí? Bueno, sí, ok. Tenemos otro reto que es bien importante, que es la fase de la evaluación. Como le dije en un principio, la parte de la literatura es bastante subjetiva y, por tanto, la evaluación de nuestros modelos es complicada, ¿sí? Si nosotros generamos una frase y que nosotros decimos, esta frase habla de amor, y se la damos a otra persona que la lea, la otra persona va a decir, no, esta frase es triste, ¿sí? No obedece a lo que me estás diciendo. Y otra persona puede decir, no, esta frase ni siquiera es literaria, no la percibo como literaria. Entonces, es difícil evaluar los resultados de los modelos que estamos proponiendo. Sin embargo, definimos unos criterios nosotros para proceder a la evaluación de nuestros modelos y como criterios de evaluación nosotros proponemos la gramaticalidad, que la frase generada sea coherente gramaticalmente, que haya una cierta percepción literaria, ¿no? Le preguntamos a las personas, a los evaluadores, si creen que la frase generada es literaria o no, y si creen que la frase es escrita por una máquina o por un humano. Es una adaptación de lo que se conoce como test de Turing, ¿sí? Bueno, y evidentemente que la evaluación fue hecha manualmente. Por el momento es utópico creer que podemos pasar a una fase de evaluación automática ante resultados que son tan subjetivos como la literatura. Y bueno, ¿qué tenemos entonces? Por el momento, hemos logrado proponer un modelo computacional que es capaz de generar texto literario en español. Por el momento, nuestras pruebas han sido hechas en español, dado que nuestro corpus de aprendizaje está completamente en español. Son textos generados, guiados por un contexto, ¿no? Hemos logrado simular estilos literarios a través de la utilización de figuras literarias y de secuencias gramaticales, y en donde existe una carga emocional importante, ¿sí? No todas las frases que generamos tienen esta carga emocional, son percibidas con cierta emoción, pero un buen porcentaje de estas, estamos hablando de un 60% de las frases generadas, han sido clasificadas dentro de una de nuestras categorías emocionales. Eso ya es bastante importante, ¿no? Lo encontramos bastante interesante. En el futuro, ¿qué es lo que estamos? En el futuro, ya no tan futuro, porque ya no me queda mucho tiempo de doctorado, entonces en este año más bien, ¿qué es lo que qué es lo que queremos hacer? Queremos avanzar en el lenguaje, queremos extender nuestro modelo y generar frases en francés y en portugués. Entonces, ahí estamos colaborando también por ejemplo, con Igor, que nos está apoyando con la parte para constituir una base de información de textos literarios en portugués, porque nosotros no tenemos una base de datos así, en ese idioma. Y bueno, estamos constituyéndola también en francés, ¿no? Para pasar a realizar los mismos experimentos en estas dos lenguas. Integración de más figuras literarias como la rima y textos más amplios,
¿sí? Por ahora estamos generando frases de 10 a 15 palabras, pero queremos generar ahora párrafos en donde podamos unir, concatenar 2 o 3 frases, ¿no? Entonces esto nos va a permitir ir ampliando más el cuadro, ¿no? El espectro, y eso va a ser muy importante. No pretendemos, en ningún momento pasa por nuestra cabeza reemplazar a un escritor, aún estamos muy, muy lejos de llegar a reemplazar a un humano en la generación de literatura, pero es un primer acercamiento, ¿sí? Es un primer acercamiento, y si hoy día ya tenemos modelos computacionales capaces de pintar cuadros artísticos, sencillos, pero ya es un primer acercamiento. ¿Por qué no soñar que de aquí en un futuro próximo tendremos robots o programas informáticos capaces de escribir literatura? Entonces, suena utópico aún, pero es bien probable. Y bueno, estamos ahí en ese camino. Bueno, eso sería todo. Espero que, bueno, hayan percibido, hayan captado una parte importante de la presentación. Traté de utilizar lenguaje simple, lenguaje sencillo, sin detallar tanto. Y bueno, mismo así, si hay dudas y preguntas, estoy a su escucha. Muchas gracias. Obrigada, Luiz. Muito boa a palestra. Bom, acho que deu para entender, né? Foi bem tranquilo aí o espanhol. Tem algumas perguntas, eu vou ler aqui para você em português, com calma. Vale. Fala, Lendo. Se você não entender, eu tento traduzir, tá? Tá. Bom, a primeira. Você citou que é pouco provável encontrar medidas automatizadas para gramaticalidade, coerência e contexto. Você conhece trabalhos buscando este resultado? Tá, ok. Muito obrigado por la pregunta. Y sí, al día de hoy hay varios trabajos que estudian la gramaticalidad de textos generados, porque la generación de textos por métodos computacionales no es una tarea nueva, es una tarea que ha sido estudiada desde hace algunos años, ¿sí? Ahora, la generación de textos puede dividirse, para nosotros se divide en 2 partes. Generación de texto normal, de generación de texto general y texto literario, ¿sí? Entonces, ahí es en donde la tarea se divide y el reto toma características diferentes. Sin embargo, cuando hablamos de gramaticalidad, es un reto que corresponde a las 2 tareas, ¿no? O sea, un texto literario debe tener coherencia gramatical, un texto general debe tener la misma coherencia gramatical. Ahí estamos de acuerdo. Y en ese sentido, como estaban preguntando, sí, hemos analizado, hemos hecho una investigación en el estado del arte. Sí, hay algunos trabajos que han sido desarrollados que buscan definir, no definir, que buscan estudiar la gramaticalidad de textos generados. La coherencia es diferente, es un poco menos abordada, porque es un poco más difícil abordar la coherencia o el contexto de un texto generado. Pero cuando hablamos de gramaticalidad y coherencia, sí, es una tarea que ya ha sido abordada anteriormente y hoy día se ofrecen varios mecanismos para la generación de texto coherente y gramaticalidad.
bueno, los más utilizados son basados en redes neuronales, ¿no? Generación de texto basado en redes neuronales. Pero sí es una tarea que ya tiene un buen tiempo que ha sido estudiada. Muito obrigada. E aí, essa pessoa tinha complementado essa pergunta, dizendo que se você não conhecesse, né, trabalhos buscando este resultado, que tipo de esforços poderiam ser feitos nesta direção, né, para buscar este tipo de resultado? Ok. Bueno, justamente en un principio de la presentación, yo hablaba que la creatividad computacional no busca dar solución a una necesidad precisa. Podemos imaginarnos de qué nos sirve, ¿no? ¿Por qué sería útil tener un programa informático que genere literatura? ¿Cuál es la utilidad en la sociedad? Sin embargo, gracias a la creatividad computacional y a trabajos hechos en esta área de investigación, otros descubrimientos han sido desarrollados. Por ejemplo, este método de KaNeText, que es un método para la generación de texto coherente, gramatical, dentro de la gramática, ya había sido acuñado antes, pero fue retomado y reforzado en trabajos en trabajos de creatividad computacional, de la creatividad computacional. Entonces, yo creo que si nosotros tuviéramos que concentrarnos en proponer algo para estos retos, ¿no? Sería justamente en estudiar, me imagino yo, no sé, estudiar la composición gramatical de cada idioma, porque cada idioma tiene estructuras diferentes. Más allá de la diferencia en el léxico, en el vocablo, hemos encontrado en últimos trabajos, en últimas pruebas que hemos desarrollado, hemos encontrado entre el español y el francés, hay ciertas tendencias en el uso de tiempos y conjugaciones verbales. Por ejemplo, tipo así, en español, la tendencia a utilizar género femenino es mayor que en el francés. ¿Cómo logramos nosotros deducir esto? Haciendo un análisis a nivel gramatical en cantidades de textos importantes en cada idioma y comparándolas. Entonces yo creo que hacer estos análisis, estas comparaciones y estos estudios a nivel gramatical en cada idioma nos va a permitir conocer mejor y a un nivel de profundidad importante cada idioma y esto va a conllevar a la generación de texto coherente y que obedezca al comportamiento y a los patrones de cada idioma, porque cada idioma, cada lengua tiene, como decía, patrones bastante distintos. Pero sí, yo creo que el análisis de las estructuras gramaticales y análisis del lenguaje es un paso es una tarea que hay que seguir abordando y que hay que seguir estudiando. Y componer textos, perdón, sí, esa es algo muy importante. Contar con textos digitales, corpus de textos es muy importante, es la parte fundamental de cualquier modelo computacional basado en inteligencia artificial. Necesitamos una masa importante de información para estudiar, para analizar, ¿sí? Ese también es uno de los retos que hoy tenemos, componer información, mucha información. Se necesita mucha información para enseñar a los modelos computacionales cómo interactuar, ¿sí? Cómo generar este texto, cómo interpretarlo. ¿Sí? Gracias. Obrigada. Bom, a próxima pergunta Luiz
parabéns pelo seu trabalho. Gostaria de saber quais foram as motivações que te levaram a se aprofundar neste tema. Ok. ¿Quién hizo la pregunta? Carlos Augusto. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Y sí, la pregunta es muy buena la pregunta porque creatividad computacional es un tema que yo no conocía cuando comencé el doctorado. La maestría o el maestrado, yo lo hice en procesamiento de lenguaje natural, que hay una relación ahí, ¿no? Pero cuando mi orientador, de tesis, me platicó sobre lo que es la creatividad computacional y que es un área poco abordada todavía, me llamó la atención. ¿Cómo osamos nosotros, no sé si conocen la palabra osar, cómo tenemos el atrevimiento, ¿no? de, de generar, de reproducir arte a través de una computadora? Porque el arte es una tarea que hasta hoy día es desarrollada por el hombre. Es una de las capacidades que nos define a nosotros como seres humanos y que nos separa del resto de las especies, ¿sí? Esta capacidad que nosotros tenemos, esta capacidad cognitiva que nosotros tenemos, las habilidades de percibir, de sentir, de razonar, de interactuar con el entorno y generar arte, es un aspecto que nos define a nosotros como seres humanos. Y entonces poder traspolar y llevar todo esto, todos estos procesos a una computadora, a una máquina, fue algo así como me hizo como explosión en la cabeza y me llamó muchísimo la atención. Y bueno, fue sobre todo el reto que esto conllevaba, ¿no? Y cuando tengo la oportunidad de platicar con otras personas sobre lo que estamos haciendo o lo que queremos hacer, guardando las limitaciones, claro, veo que es un gusto en común, que es una área que llama la atención normalmente a la gente, que le gusta a las otras personas. Como digo, y vuelvo a repetir, no, en ningún momento está en nuestra cabeza decir, vamos a reemplazar a los escritores humanos. No, aún falta mucho, ¿no? Pero es ya un primer acercamiento que nosotros estamos realizando para abordar esta difícil tarea de la literatura, la generación automática de literatura. Gracias. Obrigada. E o Carlos, ele fez mais uma pergunta em espanhol. Aproveitou para fazer em espanhol. Agora eu que vou tentar passar um espanhol legal para você. Vale. Bom, vamos lá. Luis, ¿crees que la inteligencia artificial podrá algún día producir textos literarios con suficiente carga emocional para encantar a los seres humanos de forma política? Espera aí, Michelle, você pode repetir a segunda parte da pergunta, porque no áudio você cortou, não entendi na segunda parte. Essa internet está de matar hoje. Espera aí. Não, você tem a minha internet? Eu sei. Vamos lá. ¿Crees que la inteligencia artificial podrá algún día producir textos literarios con suficiente carga emocional para encantar a los seres humanos de forma poética? Sí. Yo creo que el reto ahora es extender la longitud de los textos generados. Por eso yo digo que estamos lejos de reemplazar a un escritor. Un escritor te puede generar un párrafo o una frase
una frase bella, que se considera como literaria, pero también un libro. Y un libro contiene frases ligadas que conforman párrafos, luego párrafos ligados que conforman ya hojas, ¿no? Capítulos, y que todos obedecen a una misma inspiración, a una misma semántica, a un mismo contexto. Entonces, generar textos con esta longitud y con estas mismas características por una máquina es difícil, pero generar frases con una carga emocional importante que pueda ser transmitida a los humanos a través de la creatividad computacional, sí es muy probable. De hecho, las pruebas que hemos realizado con nuestros modelos, justamente generamos frases, como decía, de 10 a 15 palabras, y hemos generado frases importantes, frases con una carga emocional bastante buena, y las hemos evaluado de manera manual. Es decir, hemos generado 100 frases, 150 frases, y se las damos a humanos, a personas que tienen gusto por la lectura, se las damos a leer, les damos un cuestionario, les preguntamos, ¿qué emoción percibes? ¿Consideras que es coherente? ¿Consideras que es gramatical? ¿Consideras que hemos engañado incluso a las personas? Personas nos dicen, no, esta frase fue escrita por un humano, esta frase fue escrita por una máquina, pero resulta que todas las frases que les damos son frases hechas por la máquina. Entonces, ya lograr confundir a la persona a través de este mecanismo, de esta evaluación, ya es un logro. Entonces, estamos aún en una fase donde generamos textos cortos, pero donde logramos ya transmitir una emoción en buena parte de los textos generados. Entonces, sí, yo creo que en un futuro próximo vamos a lograr pulir esta cuestión emocional y generar ya textos bien, bien sentimentales, bien emocionales, que sean perceptibles por las personas. Sí, yo creo que es bastante realizable. Gracias por la pregunta. Muito obrigada. Muitas gracias. Bom, gente, então é isso aí. 3h30 a gente tem o curso do Python com MySQL. Então, vocês já podem ficar aí atentos. Luiz, mais uma vez, obrigada por ter aceitado esse convite. Mesmo aí nesse horário da França, né? Esse frio que tá aí. Frio tá bom. Então tá bom, muito obrigada, gente. Beijo, até daqui a pouco. Valeu, muito graças.